antes de que sus destinos quedaran unidos bajo las dos lunas. Kaelit y Luvain no eran más que dos nombres separados por siglos de historia, dos herederos nacidos en mundos opuestos que jamás debieron encontrarse, pero incluso entonces, algo ya los estaba acercando sin que ellos lo supieran. En el reino de los 7 soles, la luz no era solo un símbolo, era ley. Un orden construido sobre generaciones de herederos, donde cada vida tenía un propósito definido, y cada decisión buscaba preservar un equilibrio que jamás debía romperse, porque sabían que, si lo hacía, todo lo demás caería con él. Al norte, donde la noche dominaba sin interrupciones, las tierras sombrías no seguían las mismas reglas. Allí, el poder no se heredaba, se imponía. Un territorio antiguo, silencioso, donde la fuerza y la permanencia definían la existencia, y donde el equilibrio no era una prioridad, sino una consecuencia. Luvain no era débil, pero tampoco estaba hecho para la guerra, su fuerza nacía de algo distinto, de una sensibilidad que lo conectaba con aquello que otros ignoraban, y fue precisamente eso lo que lo convirtió en la pieza clave de una profecía que cambiaría todo. Kaelit, en cambio, no necesitaba comprender, necesitaba controlar, y en su mundo, todo respondía a su voluntad, hasta que el equilibrio comenzó a romperse y entendió que esta vez, no sería él quien decidiría. Majestad, las provincias del norte han caído. La enfermedad se está extendiendo sin control. Pero incluso el orden más sólido puede quebrarse. ¿Cuánto tiempo tenemos? Si continúa así, no más de unos días. Y esta vez, el tiempo no estaba de su lado. No es una plaga común, se mueve demasiado rápido, como si algo la estuviera guiando. Avanzaba como si supiera exactamente a dónde ir. Hay una forma, pero es una que juramos no volver a mencionar. La profecía. La profecía describía un único camino, uno que exigía la unión de dos naturalezas opuestas bajo el eclipse de las dos lunas. No como una alianza política, sino como un vínculo que restauraría aquello que el tiempo estaba destruyendo. El séptimo hijo. Eres tú. Te corresponde cumplir lo que otros no pudieron. En ese instante, el destino de Luvain quedó sellado. Lo entiendo, padre. Pero aceptar no significaba estar preparado. Porque sabía que aquel camino lo alejaría de todo lo que conocía. El equilibrio está fallando. Las barreras entre ambos mundos están debilitándose. En las tierras sombrías del norte, el equilibrio también comenzaba a quebrarse. ¿Daremos la orden? No, iré yo mismo. Y Kaelit no permitiría que aquello avanzara sin enfrentarlo. Desde extremos opuestos, Kaelit y Luvain estaban decididos a avanzar hacia el mismo destino. Uno guiado por la certeza, y el otro por la obligación. Pero ambos sabiendo que al encontrarse, dejarían de ser quienes eran. Kaelit no dudaba, cada paso lo acercaba a aquello que debía enfrentar. Luvain, en cambio, caminaba con el peso de un destino que nunca eligió. No eres lo que imaginaba. Y tú exactamente lo que esperaba. Y finalmente, se encontraron. Entonces esto será más incómodo de lo que pensaba. Solo vine a cumplir con esto. Dos mundos, frente a frente. Cuando sus manos se unieron bajo el eclipse, sus naturalezas dejaron de oponerse y comenzaron a transformarse, creando un vínculo que ningún mundo podría romper ni negar. ¿Qué pasa? Pero el equilibrio siempre exige un precio. Y Luvain fue quien lo pagó primero. Nos tenemos que ir. ¡Ya! Y Kaelit lo comprendió de inmediato. Sin detenerse, lo llevó consigo. Porque perderlo ya no era una opción.
Por primera vez, Ka-Elit no actuaba como príncipe, sino como alguien que protegía. Ka-Elit permaneció a su lado unos instantes y luego decidió marcharse. Y cuando finalmente Luvain abrió los ojos, algo en él ya había cambiado. No quiero que lo molesten. Déjenlo descansar. Sí, Su Alteza. Porque ahora nadie más debía intervenir. Necesito saber por qué él perdió las fuerzas tras el eclipse lunar. Lo ocurrido en el altar no podía explicarse como un simple pacto. No fue un simple pacto. Sus naturalezas se fusionaron en ese altar para crear algo nuevo. Y eso lo dejó sin fuerza. Esta vida en tu Omega nació del pacto en el altar. Será la única. El resto llegará naturalmente. Algo cambió. Lo sé. Hablé con el Priscus. Y entonces la verdad tomó forma. Estás gestando. Luvain no solo había sobrevivido al vínculo, se había convertido en el origen de algo nuevo. Si decides irte, no voy a detenerte. El vínculo ya existe. Aún así, entre Ka-Elit y Luvain surgió una distancia inesperada. Porque aunque el vínculo los unía, sus decisiones aún no lo hacían. Y aceptar aquello significaba cambiarlo todo. Luvain eligió dar un paso atrás. No por falta de valor, sino porque no sabía cómo quedarse. Porque quedarse era más difícil que marcharse. Luvain, detente. Pero Ka-Elit no pudo ignorarlo. No se trataba del destino, sino de lo que sentía. No me dijiste que me quedara, Y Luvain decidió detenerse, porque no sabía cómo hacerlo. porque en ese momento ya no estaban huyendo. Te quiero porque elegí hacerlo, no por el pacto. Quédate y dejemos que el altar sea nuestro principio. Y en ese instante, Ka-Elit y Luvain dejaron de resistirse. Lo que comenzó como un pacto impuesto por el destino se transformó en una elección propia. No eran dos mundos enfrentados, eran dos almas que, incluso en medio de lo imposible, habían decidido quedarse y construir algo que nunca debió existir. Así, entre la luz del reino de los 7 soles y la profundidad de las tierras sombrías del norte, nació un lugar donde ambos podían existir sin renunciar a lo que eran. ¿Necesitas algo? Quiero la bebida escarlata. Y con el paso del tiempo, la vida comenzó a crecer dentro de Luvain. Pediré lo mejor para ti. Una vida que Ka-Elit decidió proteger, como nunca antes protegió nada. Aquí se termina de sellar esta unión. Y ante ambos mundos, su unión dejó de ser un secreto. Te amo. Yo también. Porque lo que habían construido ya no podía romperse. Si no lo estabiliza ahora, lo perderá. En ese instante, Ka-Elit comprendió que no había otra opción. Si quería salvar a Luvain, debía hacer algo que jamás había deseado. No como príncipe, sino como alguien que se negaba a perderlo. Porque lo que crecía dentro de él no podía sostenerse por sí solo. Eligió proteger, incluso si eso significaba cambiarlo todo para siempre. Eres la persona más valiente que he conocido. Gracias por traer a nuestra hija a este mundo. Y cuando todo terminó, el silencio dejó de ser miedo. Luvain había resistido. Y Ka-Elit entendió que era el inicio de algo que ambos protegerían, por encima de todo. Quiero que se llame Elara. Elara, un nombre que no pertenecía a un solo reino, sino a todo aquello que Ka-Elit y Luvain habían creado juntos. Bienvenida al mundo, Elara. Y en sus ojos, no había división, no había miedo, solo el reflejo de un equilibrio que, por primera vez, era real. Elara, ven. Yo te cargo porque papi está cansado. El tiempo avanzó, y con él, la paz dejó de ser un deseo incierto. Ahora, Ka-Elit y Luvain no solo protegían un vínculo, protegían una vida que había nacido de aquello que alguna vez temieron. A la
Alaric, hagamos una carrera. No es justo, Elara, tú eres veloz. Porque incluso en sus diferencias, Discúlpame, Alaric. Está bien. aprendieron a aceptarse. Un mundo que alguna vez estuvo dividido por el miedo, por lo desconocido, por aquello que no podía comprender. Y otro, construido por la decisión de Kaelit y Luvain, dos destinos que dejaron de luchar contra lo inevitable, para elegir permanecer juntos. Y en esa elección, no solo cambiaron sus propias vidas, cambiaron el destino de ambos mundos, creando un equilibrio que ya no dependía de las lunas, sino de ellos. Gracias por acompañarme en esta historia. Me gustaría saber qué otras temáticas les gustaría ver. Nos vemos en una próxima.